Bueno, Grace, ¿estamos con la Estamos nota? con la nueva columna en Dame un Motivo. Una vez al mes, como dijimos, vamos a entrevistar a una persona que se destaque por intentar equilibrar el arte, el diseño y, por qué no, el comercio con las energías renovables, el cuidado del ambiente, la solidaridad, la sustentabilidad y el consumo responsable. Por ese motivo, nuestro primer invitado es Ricardo Paz. Él es especialista en arte étnico argentino. Ricardo se dedica a comerciar con antigüedades y a coleccionarlas. Ricardo Paz, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y por tu tiempo. Acá estoy, encantado, Graciela, gracias por llamar. No, por favor, yo investigué un poco en las redes sociales y descubrí Los Silencios, una pequeña reserva de vida sustentable, un desarrollo contra el desmonte. Y te quería preguntar de qué trata Los Silencios y cómo se puede equilibrar el arte y el rescatar del olvido. A ver, te cuento qué hice yo, porque yo empecé por un camino a lo mejor distinto, o sea, tiene que ver con el arte. Empecé yendo a Santiago del Estero hace 30, 35 años, después de haber recorrido bastante el país. En cada lugar de nuestro país se hacen cosas, se han hecho cosas siempre. Siempre te estoy hablando del mundo rural, ¿eh? Sí. Acá olvídate de lo urbano y de las ciudades, y si podés olvídate también de lo virtual un momento. Bien. Entonces esto tiene que ver con lo que vos haces con las manos. Y en cada lugar va a depender de la naturaleza, de la geografía de ese lugar lo que hagas. No vas a hacer lo mismo en las cataratas del Iguazú que en La Puna, ni en La Puna que en la Patagonia. A partir de entonces cada lugar tiene su propia cultura y esa cultura ha impregnado o está impregnada de esa naturaleza. Entonces en Los Silencios en particular está ubicada en Santiago del Estero, en las sierras de Sumampa, y Santiago del Estero es la provincia más antigua del país, así que junta todas las culturas que se mezclaban en ellas antes allí, entre el río Dulce y el río Salado, antes de que llegasen los españoles. Es el lugar más antiguo y las poblaciones más antiguas de la Argentina. Es bastante importante esto porque a lo largo de todos estos años lo que me fue pasando es que la naturaleza, o sea, a mí me preocupaba que se pierda la identidad cultural y lo que me di cuenta es que lo que se iba perdiendo además era la naturaleza. Claro. Al desmontar todo, por ejemplo en Santiago del Estero, no tenía sentido, digamos, no solamente había cambiado la función de aquellos objetos que se producían, porque el mundo había cambiado, sino que también había cambiado la naturaleza y obligaba a la gente a emigrar, a venirse a los suburbios de las grandes ciudades. Entonces ahí fui descubriendo cómo realmente estaba todo mezclado. No sé en este sentido si quieres preguntarme algo específico. Sí, en realidad también pensaba que tu función fue no solamente como de rescatar, porque si esto uno no lo conoce, se pierde, porque también esto es el trabajo oral de la transmisión. Estas personas que trabajaban de manera manual le transmitían su saber y, como vos bien decís, muchos de ellos emigran y se van perdiendo esto. Que no podemos negar, o sea, no podemos negar el avance y el progreso. Obviamente esta gente por ahí hacía una silla o hacía una manta y se nota esa autenticidad en la pieza. Ahora, cuando vos empezás a hacerlo para vender, sigue siendo válido, pero lo más probable es que mucha gente deje de hacerlo, porque el tiempo que tiene que invertir en hacer algo, una fuente de madera, hoy en día puede ser obtenido con mucho menos inversión de tiempo. Por supuesto que esa fuente va a ser de plástico, la silla de plástico, la manta de fibras plásticas. Pero al igual que todo el mundo quiere tener más tiempo. Claro. Entonces ahí es donde esto que era función de uso se transforma en arte. Porque ya primero lo hace alguien que lo quiere hacer y que tiene la capacidad de hacerlo y las ganas de mandar un mensaje, pero se pierde una cosa, te diría se pierde una cosa de esto que es cultural y es que todos lo hacen. Todo el mundo, acá no hay vueltas, en medio del monte, alejado de cualquier centro urbano y de cualquier comunicación. Si querés una mesa te la tenés que hacer, o se la tenés que encargar
al carpintero de esa población. Y en población hablo un caserío alejado de un pueblo. Estos no son pueblos. Entonces, y las señoras tejen, y los niños hilan, y los mayores cuidan las ovejas. Es decir, es un trabajo comunitario donde la que teje, primero que todas tejen, pero está la que teje mejor. Claro. En fin, y lo mismo pasa con los hombres y con la madera y el cuero. Hay uno que cría mejor, hay otro que trabaja mejor con las manos. Y toda esa forma de vida fue cambiando. Ni hablemos cuando ya te arrasan la naturaleza, Claro. y ya olvídate, cambió todo. Ricardo, realmente, justamente, estas eran las palabras que yo quería escuchar, porque todas las personas de este pueblo de Sumampa que vos decís, que vos mencionás de esta pequeña reserva, no tienen esa voz. O sea, vos sos como una especie del vocero para que le cuentes por qué es importante el tema de transmitir la tradición y de rescatar estos artesanos. Así que, Ricardo, realmente yo te agradezco de todo corazón tu tiempo, que hayas pasado por el aire de Dame un Motivo. Yo te voy a acercar este audio y lo quiero compartir porque realmente lo que vos transmitiste me hizo ver visualmente a estas personas que estaban hilando en los telares. Así que, Ricardo, gracias por tu tiempo. Dame un segundo Sí, más, cómo ¿puede no. ser? Sí, por supuesto. Te quiero aclarar que estoy hablando de una región, estoy hablando de todo el monte santiagueño. En la reserva de Los Silencios en particular no hay gente, es una reserva. Sumampa es una ciudad, no un pueblo. Esto no sucede en Sumampa, esto sucede en toda esa vasta región de la provincia de Santiago del Estero entre los ríos Dulce y Salado. Estoy hablando de una cultura y de muchos miles de gentes, no de unos pocos. Estoy hablando de la cultura más antigua de la República Argentina y soy una voz más de las muchas que hay. La música es una gran voz y la poesía ciertamente, en fin. Pero si no te llegás y no conoces, va a ser difícil que lo ames. Ricardo, tus palabras han sido, bien vale la aclaración, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a vos. Un abrazo. Teníamos en línea al señor Ricardo Paz. Él es especialista en arte étnico, tiene un estudio de diseño, arte étnico argentino. Es una persona destacada en la colección de antigüedades y, como bien él mencionó, la importancia de cuidar y equilibrar el arte y la tierra. Exacto, muy interesante, Grace.